A esta imagen de un hijo amado, cómo no surge con los escritos de los primeros discípulos, no surge en el tema del Mesías, sino que realmente esta imagen, este temario de un hijo amado que sufre, resucita, es siervo y es líder, es una imagen, es un tema desde el inicio de Bereshit, el libro del Tanaj. Y en la clase previa citamos en más de una ocasión este libro, El Testimonio del Discípulo, capítulo 3, verso 16, donde dice: Kiko ahav Elohim et haolam, ad ki natan et beno yachido, lema'an lo yovad kol hama'amin bo, ela ihyu lo hayei olam. De tal manera amó Elohim al mundo que dio a su hijo unigénito, et beno yachido. No implica que no tenga otro, que no existan otros hijos, sino que está hablando del hijo amado, el hijo preferido, el hijo favorito. Dice el texto, dice el autor, dio a su hijo Yahid para que todo aquel que permanezca fiel en él, firme en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Explicamos otra vez con conexión al término Yahid, unigénito, amado, preferido, como tiene un significado en la literatura de Israel, y me refiero específicamente al Tanaj. Hicimos la comparación con el capítulo 22 del libro de Bereshit, en el evento donde Hashem le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Yitzhak, al que ama, al elegido, al preferido. Por ejemplo, vemos que el autor del libro de Juan usa el término Ahavá, usa el término Ben, usa el término Yahid, es decir, usa los términos amor, hijo, el unigénito, el preferido, y son los mismos términos que aparecen en la narración sobre el evento del sacrificio de Isaac. En Génesis capítulo 22, el verso 2. Aparece de igual manera el término hijo, Ben, Yahid, unigénito, único, y también Ahavá, el hijo al que amas, a Yitzhak. Claramente entonces se puede ver que hay una similitud. La base realmente de esta cita de Juan 3:16 es Bereshit 22:2. La imagen de Elohim, de un padre amoroso que entrega a su hijo por el bien de los demás, está claramente basada en el Tanaj. Y hoy vamos a profundizar mucho más en ello, vamos a ver muchas más imágenes de este mismo contenido. Pero antes quiero resaltar una idea importante, y es que cuando leemos este versículo del testimonio del discípulo amado, tenemos que recordar desde la percepción judía qué es la vida, porque acá el texto dice, dio a su hijo para que todo el que permanezca firme en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Se habla de perdición, se habla de vida eterna, que en otros términos también se usa el término, en otras secciones, el autor usa el término de salvación. Salvación, vida eterna, perdición. Estos tres términos han sido tergiversados por la religión cristiana cuando los perciben a través de las concepciones grecorromanas o de cualquier otra nación. El punto es que estamos ante textos de contexto judío, por lo tanto, hay que comprender la concepción, en este caso, de la vida o de la perdición o de la salvación. La vida, dijimos en otras ocasiones, que es la vivencia. A diferencia del concepto occidental, donde vida es sinónimo de existencia, en hebreo realmente no hay una conexión. Son sinónimos, pero no significan exactamente lo mismo. Lo uno no implica lo otro. La persona que exista, realmente se le puede definir como alguien que no está viviendo. O sea, si la persona está en coma, la persona está asistiendo, pero tiene muy poca vida. No porque esté físicamente muriendo, sino porque no está interactuando con el mundo.
no está viviendo la vida en el mundo de la acción. Por lo tanto, existe el término Haye Olam, que se traduce como vida eterna o vida sin interrupción, es decir, es la vida donde la persona la va a vivir a la máxima expresión, y es por esto que Haye Olam se traduce como vida eterna, se contrasta con Haye Sha'ah, que significa la vida pasajera. Por ello, cuando leamos Haye Olam, o lo que se lee en la traducción al español, vida eterna, no pensemos que únicamente el autor hebreo está haciendo referencia a la vida después de la muerte, sino a una vida con sentido aquí y ahora y por supuesto futura. Cuando la persona muere, la persona obviamente se dice que no tiene vida porque no está interactuando con el mundo, pero esa persona puede seguir existiendo. Así que una vez más, cuando dice acá el texto, Elohim dio a su Hijo para que todo el que permanezca fiel en él no se pierda, mas tenga vida eterna, no está hablando únicamente de la vida por venir, sino que está implicando la vida aquí y ahora y también en la resurrección. Es la continuidad de la vida. Vida eterna realmente es continuidad de vida. Por lo tanto, acá el término perderse no implica de igual manera el perderse en el futuro, es decir, no alcanzar vida después de la muerte, lo que significa no ser vivificado después de ausentarse de la vida, sino que la perdición, de igual manera que Haye Olam, comienzan aquí y ahora. Un ejemplo claro es cuando esta enseñanza denominada como el joven rico, el joven rico se acerca a Yoshua, Yoshua habla con él, le dice cuáles son las exigencias para poder vivir una vida con sentido, Haye Olam, aquí y ahora. Recuerden, el joven le pregunta, ¿cómo adquiero la vida de la era por venir? Haye Haolam Haba. No es cómo adquiero la vida en el mundo venidero, sino es cómo adquiero la vida de la era venidera. Es decir, cómo puedo vivir la vida con sentido aquí y ahora. Y una vez que la persona comienza a vivir la vida con sentido aquí y ahora, la vida espiritual, obviamente, cuando muere, no deja de existir, sino que espera un tiempo hasta la resurrección. Por lo tanto, perdición es Haye Sha'ah, es la vida sin sentido espiritual. Y ser salvo, que implica entonces, como los discípulos le dijeron a Rabbi Joshua, después que este denominado joven rico se fue triste porque no pudo llevar a cabo la exigencia de Rabbi Joshua, sus discípulos le preguntaron a Rabbi, ¿quién podrá salvarlo? O quién, en otras traducciones, en otras versiones, ¿quién podrá ser salvo o quién podrá salvarlo? El contexto sigue siendo el mismo. La salvación es totalmente lo opuesto de la perdición aquí y ahora. La salvación es la posibilidad de vivir Haye Olam, vida continua aquí y ahora y por el resto de la eternidad. Ser salvo implica tener el poder de poner en primer lugar lo espiritual, lo eterno, lo trascendental ante aquello que se desvanece, ante aquello que está limitado al tiempo y al espacio. Y por eso Joshua enseñaba una y otra vez qué provecho hay cuando el hombre entrega su vida, su nefesh, su ser, por las cosas que se desvanecen, que hoy están aquí y mañana se van. El tema es el mismo. Vida eterna es vida con sentido aquí ahora, en contraste a Haye Olam, que es la vida pasajera, la vida enfocada en los bienes pasajeros. Lo mismo, perdición es una vida enfocada en los bienes pasajeros. Salvación es la posibilidad de optar, de elegir lo que tiene sentido en nuestra vida. Y esto en realidad todo se puede resumir bajo el término Malhut Shamaim o Malhut Hashem. La persona que pueda vivir bajo la soberanía divina, es decir, la persona que pueda elegir a Hashem como su rey, es la persona que vive de acuerdo a la voluntad de Hashem. Y esta es la persona salva, esta es la persona que tiene vida eterna. Obviamente estos términos, salvación, perdición, vida eterna, quizás son un poco chocantes porque si hemos sido adoctrinados por la teología cristiana, los términos entonces ya tienen un significado
en nuestras mentes. Está todo preconcebido y cuando oímos vida eterna, no pensamos en la vida aquí y ahora con sentido, sino que pensamos en la vida después de la muerte. Cuando oímos la palabra salvación o perdición, lo mismo. Es importante ir refinando todos estos términos y sus significados. Ahora bien, volviendo a nuestro tema, ¿cuál es la imagen que nos envía este texto? Porque de tal manera amó Elohim al mundo que dio a su Hijo unigénito, su preferido, su favorito, para que todo aquel que permanezca firme en él no se pierda, es decir, no pueda elevarse espiritualmente, tenga vida eterna. ¿Cuál es la imagen? El malaj, ¿recuerdan? El malaj que dijo después que Hashem le dijo, toma a tu hijo unigénito, a quien amas, a Isaac, ve al monte Moriah, ofrécelo allí como holocausto. Abraham hizo caso, Abraham obedeció. El malaj entonces interrumpe el acto de sacrificio y le dice, ahora sé que temes a Elohim, ya que no me has rehusado tu hijo, tu favorito. Significa esto que gracias a que Abraham entregó a su hijo, recibe estas bendiciones. Multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Gracias a que Abraham estuvo dispuesto a entregar el hijo, viene una bendición para el hijo y para los descendientes de ese hijo. Ese es el patrón que se sigue. La entrega de un hijo único, dijimos en hebreo, Yahid, se entrega a la muerte por el beneficio de otros. Lo mismo que dice, acabamos de leer en el testimonio del discípulo amado, capítulo 3, verso 16. La entrega del hijo amado por el bien de otros. Gracias a que Isaac muere, repito, se garantiza la descendencia de Abraham. De manera que el beneficio no es solamente para Isaac, que pudo vivir, para Abraham, sino para la descendencia. Vamos a destacar algo más en este contexto de hijo y padre. Amós 8:10 usa la misma terminología de un hijo que muere, un duelo, un luto por un hijo, un día de amargura, pero Amós contrasta tanto el juicio como la restauración a la vez, y parece una contradicción, porque Amós nos habla de la muerte del hijo y a la vez nos habla de una restauración del mismo. Vamos a ver que es necesario el sufrimiento del hijo favorito. Una vez más, el mensaje se repite, el contexto, este patrón se repite. El sufrimiento del hijo favorito es necesario por un bien mayor. Dice Amós 8:10. Entonces cambiaré vuestras fiestas en llanto y todos vuestros cantos en lamento. Pondré cilicio sobre todo lomo y calvicie sobre toda cabeza. Haré que sea como duelo por hijo único. Otra vez el término Yahid, que Evel Yahid, como duelo por hijo único. Y su fin como día de amargura. Notemos que es como la muerte otra vez, la imagen de la muerte del Yahid, del hijo unigénito, del hijo preferido. Pero luego en Amós 9:11 se habla de la restauración y parece una contradicción porque el hijo murió, hubo duelo y se menciona su fin. Amós 9:11. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en tiempo pasado. Y así continúa el texto. Y la imagen claramente es la imagen de una resurrección. Sin duda, la imagen de una resurrección. Algo que muere y vuelve a vivir. Recuerden por qué muere y vuelve a vivir. Porque, como dijimos anteriormente, desde la percepción hebrea, morir no equivale a el cese de la existencia. Puede seguir existiendo, solamente que no está interactuando en el mundo de la acción, y esto es lo que se define entonces como la muerte. No el cese de la existencia, sino la muerte, la ausencia de vida. Vida es vitalidad, la vida es la interacción. La imagen primaria entonces que acabamos de ver es el Ben Yahid, un hijo favorito, sea Isaac, sea Israel, Jacob,
sea también Am Israel. También Israel es definido como hijo, porque Israel es la nación elegida por Hashem, y es por ello que Israel entonces es definido como el hijo favorito de Hashem. También la imagen la vemos en Yosef. Hoy vamos a hablar bastante de Yosef en este contexto de hijo favorito. Entonces el Ben Yahid muere por el bien, en este caso, por el bien de la nación de Israel. O sea, estos líderes de Israel sufren en el mundo espiritual, es como si murieran. El mensaje que la Torah nos manda, y lo vamos a ver a continuación, es que estos líderes mueren en el mundo de la materia, sufren, pero el mundo espiritual, el mensaje que nos va a enviar la Torah es que ellos mueren, y no es por un bien propio, sino por el bien de otros. Lo vimos al inicio, el libro, el testimonio del discípulo amado. Elohim dio a su hijo al mundo, dio a su hijo por el bien del mundo, para los que permanezcan firmes en él. Lo mismo lo vimos en Isaac. Amós, entonces ya vemos que el beneficio ya vimos el beneficio que hay en los líderes de Israel, que sufren o que mueran. Ahora, la nación de Israel, ¿cuál es el beneficio de los sufrimientos de la nación de Israel? Recuerden que Israel es la nación elegida para iluminar a las demás. Y esa elección como nación favorita trae como consecuencia sufrimientos hasta que, en este caso, la nación puede iluminar al resto del mundo. Amós nos habla entonces del duelo, del fin del Yahid, de este hijo elegido, en este caso la nación de Israel, y luego nos habla de su restauración, que es la resurrección. La segunda imagen es el enfoque no solamente sobre el hijo, sino ahora sobre el padre. La imagen es un padre entregando a su hijo. Abraham entregó a su hijo, y esta acción es la que garantizó la posteridad de la nación de Israel. Si Abraham no hubiese entregado a Isaac, si Isaac no se hubiese entregado también, la nación de Israel no hubiese existido. Recuerden, leímos el texto, la bendición que entrega el Malach por orden divina sobre la descendencia de Israel es gracias a la entrega del hijo de Isaac. La imagen de la resurrección continúa con el caso de Isaac. Isaac, el mensaje que nos envía la Torah es que murió, pero vemos la resurrección. Abraham le dice a sus siervos, regresaremos. Es decir, está incluyendo a Isaac. Vamos a regresar. ¿Qué estamos viendo entonces? A un hombre, a un padre dispuesto a sacrificar a su hijo, y a la misma vez expone que van a regresar. Estamos viendo entonces otro mensaje de la resurrección, que repito es volver a vivir, volver a interactuar con la vida. El mismo mensaje de Abraham e Isaac se repite con Jacob e Yosef. Jacob, después de manifestar su elección por Yosef entre el resto de los hijos, dice que Yosef es su hijo favorito, y no solamente su hijo favorito, y le entrega la túnica de colores como prenda que significa su elección por Yosef, sino que de igual manera, como Isaac es el hijo de la esposa preferida de Abraham, acá vemos también que Yosef es el hijo preferido de la esposa preferida de Jacob, es decir, Rachel. Y se sigue repitiendo el patrón, la imagen. Jacob, después de mostrar que Yosef es el hijo predilecto, es el Yahid, envía a Yosef al resto de sus hermanos. Si leemos el contexto, no lo vamos a leer ahora para avanzar un poco más en el tiempo, tenemos muchas cosas de que hablar hoy, pero si leemos el texto en Génesis, donde eso toma lugar, hay que ver cómo está estructurado el texto. Jacob elige a Yosef entre sus hermanos, le entrega la túnica. Los hermanos manifiestan ante el sueño de Yosef conformidad, molestia, y seguido a esto el texto expone que Jacob le dice a Yosef, ve a donde están tus hermanos. Es muy claro, es muy obvio la imagen. Jacob está enviando a Yosef a la muerte. ¿Qué le sucede a Yosef cuando interactúa con sus hermanos por orden de Jacob, su padre? Los sufrimientos comienzan para Yosef. En el mundo espiritual, la muerte. Jacob le dice a Yosef,
antes de enviarlo, regresa con el reporte. ¿Cuál es el mensaje que nos está enviando este texto? Jacob envía a Yosef a la muerte, juntamente exponiendo la imagen de la resurrección, regresa con el reporte. Y finalmente el reporte de Yosef regresó muchos años después. Dice el texto, el mensaje era Od Yosef Chai. Todavía Yosef está vivo. No vemos claro el mensaje, no vemos claro la imagen, estimados oyentes. Un padre elige a uno de sus hijos, lo toma como el favorito, y exactamente en ese momento que lo toma como su favorito, lo entrega a la muerte. Se repiten en Abraham e Isaac, Jacob y Yosef. Y la esperanza de la resurrección está presente en ambos relatos. Y todo esto, repito, se puede ver en un plano espiritual, no en un plano solamente textual. Pero en el plano material, la vida de Isaac es sustituida con la muerte de un animal, ¿verdad? Eso está claramente en el texto de la Torá. ¿Y qué sucede con Yosef? Exactamente lo mismo. La vida de Yosef es sustituida por la muerte de un animal. Estamos viendo cómo se repite exactamente el mismo patrón. Así que el sufrimiento, la muerte en cierto sentido de Isaac, garantizó el porvenir de la nación de Israel. Como ya dijimos, el ángel dijo: multiplicaré en gran manera a tu descendencia como las estrellas del cielo, gracias a la entrega al sufrimiento de Isaac. De igual manera, el sufrimiento, la muerte de Yosef, garantizó el porvenir de la nación de Israel. Cuando los hijos de Israel tuvieron hambruna, fueron a Egipto. Y es gracias al Espíritu Divino que estaba sobre Yosef, su sabiduría, pudo comprender los sueños del faraón, los eventos que iban a ocurrir. Esto está claramente expuesto en la Torá, en un plano sencillo de entender, cómo Yosef puede entonces preparar a Egipto para soportar la hambruna, la muerte que estaba próxima a venir. De manera que Yosef garantizó no solamente la existencia de Egipto, del resto de las naciones, sino sobre todo de la nación de Israel. Gracias a los sufrimientos, Isaac es constituido entonces el líder de la naciente nación, en contraste con Ismael. Gracias a que Isaac se entregó a la muerte, gracias a que Abraham entregó a Isaac a la muerte, Yosef de igual manera es constituido líder de Israel y es el que sostiene a las demás naciones en el mismo ejemplo de Isaac, gracias a su entrega. Ahora, estimados, veamos estas imágenes de manera aún más cerca. Vamos a ver todo esto que acabo de decir, pero de manera mucho más clara, y vamos a poder apreciar otros detalles aún más importantes. Quiero leerles esta imagen transmitida en el libro de Toldot de Josué. Es el evento cuando Herodes se da cuenta que ha nacido el rey de Israel, divinamente elegido en Betlehem, y entonces ordena la matanza de los niños de Betlehem, esperando también que en esa matanza muera el futuro rey de Israel. Y entonces el autor de Mateo dice: Az nishlam mashe amar Irmiyahu Hanaví. Y entonces se cumplió lo que dijo Jeremías el profeta. Kol berama nishma. Una voz se escuchó en Ramá. Nehi behi tamrurim. Un lamento, un llanto amargo. Rachel mevaka al baneja. Rachel llora por sus hijos. La fuente que está citando el autor se encuentra en Jeremías 31:15, como lo pueden ver en sus notas. Así dice el Eterno: se oye una voz en Ramá, lamento y llanto de amargura. Tamrurim, Rachel, amargura Tamrurim, y Rachel llora por sus hijos, rehúsa ser consolada por sus hijos que ya no están. ¿Cuál es el contexto? El Malhut Efraim, o el Malhut Israel, es decir, el reino del norte. Recuerden, Israel se había dividido para aquel entonces en dos reinos: el
el reino del norte y el reino del sur. El norte está denominado como el reino de Israel, el reino de Efraín, y en el sur el reino del sur o el reino de Judá. Jeremías está haciendo referencia al momento en que el reino de Efraín es llevado cautivo por los asirios. El contexto entonces es Rachel, la madre de Yosef. Obviamente no llora literalmente en ese momento porque Rachel había muerto muchos años antes, pero espiritualmente hablando, poéticamente hablando, Rachel es la madre de Yosef y está llorando porque Efraín es el descendiente de Yosef. Aunque en el reino del norte no solamente estaba Efraín, estaban la gran mayoría de las 10 tribus. Había realmente una diversidad de tribus, pero mayormente 10 tribus, y la líder de todas era Efraín. Efraín, uno de los hijos de Yosef. Así que el reino de Israel está siendo liderado por ¿quién? Aquí viene otra vez el contexto. Efraín es el hijo elegido de Yosef, no es el primogénito es Menashe. Otra vez se repite este tema de la elección, no del primogénito natural, sino del primogénito en sentido espiritual. De igual manera, Yosef es el primogénito de Rachel, de la esposa amada. Y es por ello que entendemos las palabras de Jeremías en un sentido muy simple. Rachel está llorando porque los descendientes de Yosef fueron llevados cautivos. En segundo lugar, la tumba de Rachel se encontraba en Betlehem, en aquel entonces, hasta el día de hoy. Por ende, por allí pasaron los deportados. Y cuando los deportados están pasando por Betlehem, es poéticamente como que Rachel está viendo a sus descendientes en sentido general. Rachel es una de las matriarcas de Israel, está viendo todos sus hijos siendo deportados. Pero hay mucho más conexión, porque el autor del libro de Mateo cita estas palabras de Jeremías. ¿Acaso ya este no es un evento del pasado, en comparación, por supuesto, con los días de Yehoshua? Muchos lectores simplistas llegan a la conclusión que el autor de Mateo está manipulando el texto, lo cual para mí es risible, porque cualquier lector del Tanaj sabe que este evento, el lloro, la tristeza de Rachel, ocurrió en la deportación del reino de Efraín. Por lo tanto, es muy, podemos decir, infantil tratar de decir que Mateo o el autor de Mateo está manipulando un texto. Sería risible. ¿Quién tomaría como serio su escrito? Lo que implica el autor es que los eventos del pasado se vuelven a repetir, y esto es profecía en términos antiguos. Se repite el mismo patrón. ¿Acaso no lo estamos viendo ya? Irmiyahu, de hecho, el profeta Jeremías en su libro, y esto lo tienen en sus notas, en el capítulo 16, hace una comparación con la redención de Egipto y la redención mesiánica. Brevemente dice, capítulo 16 de Jeremías, verso 14, dice: vive el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. No se dirá más eso, sino que vive el Eterno. Es decir, en la redención mesiánica se dirá: vive el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del Aquilón y de todas las tierras a donde habían sido arrojados, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Y en el capítulo 31 de Jeremías se habla de la nueva alianza, y otra vez el profeta Irmiyahu contrasta la nueva alianza con la alianza que se realizó con los antepasados al salir de Egipto. Vemos claramente una repetición de eventos en contexto profético. Pero lo más interesante, y es por ello que le traje la cita de Jeremías 31, ya leímos cómo Jeremías 31, en esta cita, se usa el término llanto de amargura, Beji Tamrurim. Y es el mismo término que emplea el autor de Jeremías en el capítulo 6 y el verso 26. Y estas citas las tienen en sus notas. Y en el capítulo 6 y verso 26 lo trae a conexión con este tema, el Yahid.
el hijo unigénito, el hijo predilecto, el hijo favorito. Leo brevemente. Jeremías 6:26. Hija de mi pueblo, cíñete el cilicio y revuélcate en ceniza. Haz duelo por hijo único. Exactamente las palabras que dijo Amós 8:10. Sin duda hay una... comparten la imagen. Evel Yahid, duelo por hijo único. Sigue diciendo Jeremías 6:26. Lamento de amargura, tamrurim, porque de pronto el destructor vendrá sobre nosotros. No quiero que perdamos la sincronía. Jeremías 6:26 usa el término de un duelo por un hijo, es decir, la muerte de un hijo, y un lamento tamrurim, de amargura. Exactamente el mismo término que usó en Jeremías, en capítulo 31, verso 15. Rachel llora por sus hijos. ¿Por qué? Porque han muerto. Han sido llevados al exilio, lo que implica, espiritualmente hablando, en imagen, la muerte. Y dice, Beji tamrurim. No solamente menciona a hijos. ¿Cuáles son los hijos de Rachel? Los hijos predilectos de Jacob. Yosef y Benjamín, los hijos de la mujer favorita de Jacob. Hay una conexión entonces, amargura, la muerte de hijos predilectos, de hijos favoritos. Lo mismo que dijo el profeta Amós 8:10. Amós 8:10, repito una vez más, haré que sea como duelo por hijo único, Yahid, que Evel Yahid, y su fin como día de amargura, que Yom Mar. Tamrurim es el término que usa Jeremías, Mar, amargura, es el término que usamos. Estamos viendo, estimados oyentes, que hay una tradición de terminología que se repite, imágenes que se repiten no solamente en la Torá, sino en los profetas. Y si el lector, si el estudiante del Tanaj no tiene esto claro, no tiene en cuenta esta repetición de imágenes, de muertes de hijos favoritos, de llantos, de amargura, no podrá comprender jamás las imágenes que transmiten los discípulos de Josué cuando se refieren a él como el hijo favorito, el hijo que muere y el hijo que resucita. La resurrección de Israel, en este caso de Efraín, por supuesto, no es que Efraín fue la única tribu que fue al exilio, sino que Efraín instituía el título para todo el reino del norte. Y si leemos entonces las palabras de Ezequiel sobre la restauración de Efraín, la terminología que usa es la resurrección. ¿Recuerdan los huesos secos que van otra vez a tomar vida? Es muy claro entonces el tema del exilio como o de la muerte como equivalente al exilio o viceversa, porque en realidad los hijos de Israel no estaban muertos físicamente hablando, pero Ezequiel ejemplifica el exilio con la muerte. Vemos entonces a Jeremías ejemplificando a Rachel llorando por sus hijos. ¿Por qué? Porque van al exilio, es decir, van a morir. Vemos entonces también Jeremías haciendo énfasis en un duelo por un hijo único, en amargura, lo mismo en Amós. Pero algo más vamos a resaltar acá. Leímos Jeremías 31:15, pero ahora vamos a ver la última expresión que dice Ki einenu, porque ya no están. Rachel rehúsa ser consolada por sus hijos, Ki einenu, porque ya no están. Otra vez, esta expresión einenu en referencia a un hijo predilecto, en referencia en este caso a Yosef, el hijo predilecto de Jacob, o a Efraín, el hijo predilecto de Yosef por elección de Jacob, cuando hizo la elección entre Menashe y Efraín, eligió a Efraín como el predilecto. Hay una connotación acá otra vez de los profetas con la Torah. ¿Quién es Rachel? Recuerden, Rachel, otra vez, para crear esta imagen. Rachel es la esposa amada, Rachel es la favorita de Jacob. ¿Quiénes son los hijos de Rachel? Yosef y Benjamín.
en los cuales más adelante vamos a hacer algunas citas donde claramente Yosef y Benjamín son los hijos predilectos de Jacob. ¿Quiénes son los hijos, según Jeremías 31, que ya no están? Ki einenu, porque ya no están. En el contexto, en uno de los contextos puede ser efectivamente Yosef y Benjamín. Einenu, primeramente veámoslos como una alusión a Yosef. Vamos a ver entonces claramente que el profeta Jeremías sigue una tradición que ha tomado de la Torá. Génesis 37:30 dice el texto: y volvió a sus hermanos, es decir, Rubén volvió a sus hermanos y les dijo: el muchacho no está. Hayelet einenu. Esto es cuando Rubén volvió esperanzado en encontrar con vida a Yosef para regresarlo a su padre. El texto de Génesis 37 usa el término el muchacho ya no está, Hayelet einenu. Génesis 42:13 se hace aún más clara la conexión o la fuente de la cual Jeremías extrae esta imagen de Rachel llorando por sus hijos porque ya no están, haciendo referencia a un hijo favorito. Fíjense cómo dice el texto, Génesis 42:13. Mas ellos dijeron: tus siervos son dos hermanos. Esto es lo que dijeron los hermanos de Yosef a Yosef cuando estaba en Egipto. Tus siervos son dos hermanos, hijos del mismo padre en la tierra de Canaán. Y aquí el menor, es decir, Binyamin, está hoy con nuestro padre. Y el otro, Einim. Y el otro ya no está. Pero lo interesante, como lo pueden ver en sus notas, Vehaehad Einim. Literalmente no dice y el otro ya no está, sino y el uno ya no está. Recuerden que Ehad viene de la misma raíz de Yahid. Ehad significa uno. También, para comprenderse en español, depende del contexto, se puede traducir como otro. Pero lo importante es que Yahid y Ehad comparten la misma raíz. Yahid significa unigénito, el uno. Muy similar, por supuesto, acá el término entonces, y el otro ya no está. Beha'ehad, es decir, y el Yahid ya no está. El predilecto, el favorito del papá ya no está. Génesis 42:31, se repite otra vez los mismos términos. Somos dos hermanos, hijos de nuestro padre. Uno ya no está. Ahad einenu. Y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Así que Yosef, vemos una vez más en esta imagen clara de la Torá, Yosef es el hijo amado, es el Ejad, es decir, el Yahid, que ya no está. ¿Qué significa que ya no está? Que está muerto. Y aquí viene el mensaje, como les decía, aunque realmente, históricamente, Yosef no murió, pero el mensaje que nos quiere enviar la Torá, estas imágenes, estos patrones que se van a repetir, es que Yosef murió. Para la percepción de muchos, Yosef había muerto. Para la percepción de la familia de Israel, había muerto, aunque inicialmente Yosef había muerto solamente para la percepción de su padre. Al final vemos que sus hermanos también llegaron a pensar que Yosef había muerto. Vamos a ver otros ejemplos muy claros de ello. En Génesis 37, el verso 3 y el verso 4 nos afirma una vez más que Yosef era el Yahid, el favorito, el elegido. Y acá se usa el término Ahav, el amado. Dice así: y amaba a Israel a Yosef más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez, Ben Sekunim. Y le hizo una túnica de muchos colores. O sea, la consecuencia de haber sido elegido o siendo el favorito es recibir la túnica de colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Y sigue diciendo, y todos sus hijos y todas sus hijas vinieron, bueno, esto lo dice más adelante cuando recibe la noticia de que el hijo estaba muerto. Todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado y dijo, ciertamente, enlutado por mi hijo, no por uno de mis hijos, sino por mi hijo, bajaré al Sheol. Y su padre
lloró por él. Una vez más, vemos el llanto, en este caso, del padre por el hijo favorito, que se asimila, se conecta con el llanto, con el lloro de Rachel. ¿Recuerdan? Ya leímos en Jeremías. Y estas imágenes las vemos en los escritos de los primeros discípulos. La cita con la cual comenzamos. Testimonio del discípulo amado 3:17. Porque no envió Elohim a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entre paréntesis, vemos que salvación es sinónimo de la vida eterna. En el verso 16 del capítulo 3 del testimonio del discípulo se usó el término vida eterna, acá se usó el término salvación. Explicamos el significado. Acá lo importante es, no envió Elohim a su Hijo al mundo. El envío del Hijo por parte del Padre, enviado a morir después de haber sido elegido. Lo mismo que ocurrió con Yosef, como acabamos de explicar. La fuente de estas palabras que acabamos de leer se encuentran en Génesis 37:14. Anteriormente hicimos la conexión de Juan 3:16 con la imagen que se manifiesta en el evento de el sacrificio de Isaac. Acá en Juan 3:17, el verso que le continúa, la conexión es muy obvia, ya no con Abraham e Isaac, sino con Jacob e Yosef. Dice el texto, Génesis 37:14. Ve ahora, le dice Jacob a Yosef, ve ahora y mira lo que están cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño. Tráeme noticias de ellos. Notamos cómo lo envía y tiene esperanzas de un regreso. Lo envía a la muerte, pero espera la resurrección. Y dice, lo envió, los mismos términos que se usa en el libro de Juan 3:17. Envió Elohim a su Hijo al mundo. ¿Pero para qué lo envió? ¿Para condenar al mundo? No. Para que el mundo sea salvo por él. Es decir, hay un beneficio, una vez más esa imagen, hay un beneficio no egoísta en la entrega del Hijo. Gracias a los sufrimientos de Yosef, la nación de Israel y el resto de las naciones fue salvada. Es decir, pudo vivir la nación de Israel y el resto de la humanidad pudo continuar con vida, pudo continuar interactuando con el mundo de la materia, gracias al alimento que garantizó Yosef en Egipto. Pero después de la muerte de Yosef, ya dijimos, claramente está enfatizada con imágenes, la muerte de Yosef, cómo Yosef es echado en un hoyo, cómo la Torah usa términos, por ejemplo, Yosef bajó a Egipto, y después el padre Jacob dice, yo bajaré enlutado al Seol. Bajar, además de que tenga una connotación topográfica, el mensaje es bajar a la muerte, bajar al hoyo. Yosef es descrito en más de una ocasión como alguien que es echado en un hoyo, es decir, en la tumba. Así que después de la muerte, espiritualmente hablando, de Yosef, la muerte del hijo amado, del hijo Yahid, para la mente de Jacob, entonces Binyamin, el hijo de la esposa favorita, toma el papel del hijo amado. Noten lo que dice, por ejemplo, en Génesis 44:20. Y respondimos, esto dicen los hermanos de Yosef, y respondimos a mi señor, tenemos un padre ya anciano y un hermano pequeño, hijo de su vejez. Anteriormente dijimos que se hace la conexión de Yosef como el hijo de la vejez, y acá lo vemos claramente con Binyamin, el hijo de la vejez. Y dice entonces sus hermanos, y su hermano ha muerto. Eso es en referencia de Yosef. Su hermano ha muerto. ¿Cuál es el mensaje de la Torah? Su hermano ha muerto. Aunque el lector que está viendo todo el panorama del texto, ya sabemos que no ha muerto, sino que ha sido vendido y que está en Egipto. El mensaje que la Torah nos quiere mandar es que ha muerto para Israel, para la nación de Israel, tanto para Jacob como para sus hijos. Dice, su hermano ha muerto. Así que solo queda él, o sea, Binyamin, de los hijos de su madre,
y su padre lo ama. Génesis 42:38. Creo que lo leí anteriormente. Mi hijo no descenderá con vosotros, pues su hermano ha muerto y me queda solo él. Otra vez vemos el término claramente de descender como sinónimo de morir. Mi hijo no descenderá con vosotros. Esto dijo Jacob en referencia a Benjamín. Mi hijo no descenderá con vosotros, es decir, no morirá con vosotros en el exilio, pues su hermano ha muerto. ¿Por qué? Porque su hermano ya no está y me queda solo él. ¿Acaso Jacob no tiene otros hijos? Porque dice, me queda solo él, porque estos son los hijos favoritos de Jacob. También en el capítulo 44 y el verso 30 se dice sobre Benjamín, su vida está ligada a la vida del muchacho, es decir, la vida de Jacob está ligada a la vida de Benjamín. Cuando se ausentó Yosef, cuando murió Yosef, Benjamín tomó el papel del hijo amado, el Yahid. Ven en sus notas la cita de Deuteronomio 33:12. ¿Qué se dice de Benjamín? Son imágenes las cuales se repiten en los profetas y obviamente en los escritos de los primeros discípulos. Dice entonces, Deuteronomio 33:12, de Benjamín dijo, habite el amado del Eterno en seguridad junto a aquel que le protege todo el día. El término en hebreo es Yedid Adonai, el amado de Adonai, muy similar al término Yedid a Yahid. Esencialmente hablan de lo mismo, la elección, el favoritismo por un hijo más querido que otros. Así que cuando Jacob envía a Benjamín, ¿cuál es la imagen que estamos viendo? Otra vez se repite la imagen, un padre enviando a la muerte a su hijo favorito. Según Deuteronomio, Yedid Adonai, el favorito del Eterno. Cuando Jacob finalmente decide, él no quería enviar a su hijo a Egipto, porque Egipto es la muerte, Egipto es el exilio. Jacob decide enviar a Benjamín. Estamos viendo la imagen de Abraham repetida, la imagen de Yosef y Jacob repetida, el padre enviando a su hijo favorito a la muerte. Benjamín encarna entonces la cualidad de Mesirat HaNefesh, es decir, la entrega de la vida por el bien de otros. Benjamín no protestó, Benjamín aceptó el designio del padre, es decir, Benjamín es entregado por su padre para el bienestar no solo de Simón, al quien fue a rescatar con su presencia, sino por el bienestar de toda la nación y consecuentemente del resto de la humanidad. La imagen es otra vez un padre enviando a su hijo favorito, haciendo que pase por sufrimientos por un bien superior. Y el hijo no se queja, el hijo no rehúsa, como no se quejó Isaac. Mesirat HaNefesh, literalmente la entrega de la vida. Conclusión hasta aquí, la entrega de un hijo amado por el bien de una nación. Un hijo ha de ser sacrificado por el bien de una nación. Exactamente lo que encontramos en el libro de Juan, que estamos repitiendo hoy más que cualquier otro libro, cuando el Cayafa, el sumo sacerdote del primer siglo de la era común, lo dice según el autor, reconoce según el autor de este documento, es mejor que muera uno de nosotros que toda la nación se pierda, haciendo referencia obviamente a Josué. Otra vez la imagen, porque no envió Elohim a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No son imágenes que se crean en el mundo mitológico griego, donde Dios tiene relaciones con mujeres, con humanos, y salen entonces, se procrean semidioses, que suben y bajan a la dimensión de los dioses y bajan al mundo de los humanos. No, esta no es la fuente. La fuente de los escritos de los primeros discípulos se encuentra en la Torá, en el Tanaj. Y aquella persona que no lo ve así, aquella persona que ataque a estos documentos, lo que manifiesta es ignorancia.
porque el contexto de dichos documentos es claramente judío. El personaje principal, quien es un rabino, donde se reúne el rabino, en la sinagoga se enseñaba cómo era su costumbre, cómo se vestía el rabino, obviamente como un judío observante, Sixiot, hacía las tefilot, iba al Bet HaMikdash, celebraba las fiestas, todo el contexto, la terminología de rabino, de Mashiach, es judía, pero de repente algunos comentaristas dicen, no, hay imágenes del mundo grecorromano, hay imágenes helénicas, que es esto de un Mesías identificado como hijo de Dios, que es esto de Dios que tiene un hijo y lo envía al mundo, como que baja de la dimensión de los dioses a la dimensión humana, totalmente algo griego. Estamos viendo, estimados, que no hay nada más lejos de la verdad que estas exposiciones. Son exposiciones basadas en la ignorancia. En los escritos de los primeros discípulos, siempre que se habla de la traición de Yehudá ben Shimón o Judas Iscariote en referencia a Yahushua, ¿cuál es el término que se repite una y otra vez? Yehudá, el que lo entregó. Yehudá, el que entrega. Yahushua fue entregado. Y el término es en hebreo mazar. Mazar es la raíz de lo que acabamos de decir anteriormente, de la cualidad Mesirat Hanefesh, la entrega de la vida. Benjamín encarna, Benjamín como el hijo predilecto de Jacob, es decir, de Israel, encarna la entrega de la vida por el bien de los demás. Y es exactamente el mismo término que se usa en dichos escritos, los escritos de los primeros discípulos. Y Josué entonces también encarna, así como Benjamín, la cualidad de Mesirat Nefesh. Vayamos a otra sección. Mencionamos acá entonces cómo Benjamín es identificado como Yedid Hashem, el amado de Hashem. En vuestras notas tienen la cita del segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 24 al 25. Allí dice que David consoló a Bathsheba, su mujer, y vino a ella y tuvieron relaciones, y ella dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Shlomo, o Salomón en español. Y el Eterno lo amó, noten los términos, lo llamó Shlomo, es decir, David llamó a su hijo Shlomo, y el Eterno lo amó y envió un mensaje por medio del profeta Natán y le puso el nombre de Yedidiah, por causa del Eterno. La conexión es que el término amar, aunque en hebreo es de una raíz ahavá, que no está conectado con Yedidiah, pero esencialmente expresan la misma idea, el amado, el querido. ¿Qué vemos acá? ¿Cuál es la imagen que se transmite en esta cita? Bathsheba es la favorita de David, la esposa favorita de David es Bathsheba. De igual manera que Rachel es la esposa favorita de Jacob. Pero esto que acabamos de leer, que David consoló a Bathsheba, su mujer, se debe a que previamente o previo al nacimiento de Shlomo Amelech, de Salomón, Bathsheba tuvo un hijo con David, pero no fue como debió haber sido, y todos sabemos la historia. Por lo tanto, se decreta la muerte sobre ese hijo primogénito o el preferido de David con su esposa preferida Bathsheba. Así que ese hijo muere por expiación del pecado de David. Si David no hubiese pecado, obviamente el hijo no hubiese muerto. Vemos entonces que se repite este contexto también en la vida de Rachel, de Jacob y de Yosef. El primer hijo de Rachel, ¿quién es? Yosef. Yosef es el hijo predilecto, es como el primogénito de Jacob, pero claramente con Rachel sí, literalmente es el primogénito. Yosef muere de cierta manera espiritualmente, simbólicamente muere. ¿Por qué? Por los pecados de sus hermanos. Si los hermanos no hubiesen pecado, Yosef no hubiese sufrido. Se repite otra vez con Bathsheba, con David, las imágenes del Tanaj.
Bathsheba tiene un hijo, este hijo muere por el pecado de David. Si David no hubiese pecado, obviamente, el hijo no hubiese muerto. Segunda imagen que vemos es que Bathsheba tiene un segundo hijo. El segundo hijo, como acabamos de leer, fue llamado Shlomo. ¿Qué significa Shlomo? La mayoría de los intérpretes, los comentaristas dicen, claro, viene de la raíz Shalom, porque Salomón trajo la paz a Israel. Sin embargo, Shlomo también viene de la raíz Shilem, que significa reemplazar. ¿A quién reemplaza Salomón? Reemplaza a su hermano, al hermano muerto. Y en la misma imagen la vemos otra vez en Jacob, Rachel y sus hijos. El segundo hijo de Rachel, ¿quién es? Binyamin. Binyamin es el hijo amado que toma el lugar de Yosef cuando Yosef muere. Y algo más. Binyamin ya vimos que en la tradición de la Torah es llamado Yedid Hashem, que significa el amado de Hashem. Y como Hashem ordena que se llame Salomón, Yedidia significa exactamente lo mismo. Yedid Hashem. Simplemente que se compone de un nombre, se estructura, Yedid Hashem se estructura en forma de nombre y esto es Yedid Ya. El Yedid Ya. Yedid Yod Hei Vav Hei. Exactamente lo que dijo, lo que está escrito en Deuteronomio en referencia a Benjamín. Vemos, estimados oyentes, cómo se repite otra vez, se repiten las imágenes una y otra vez. Vayamos ahora a Génesis. Génesis 4. ¿Qué se narra en Génesis 4? Allí se narra el nacimiento de los hijos de Adán y Javá. Lo vamos a leer porque es un poco extenso, pero estoy seguro que todos tenemos en nuestra memoria lo que el texto nos transmite en síntesis. Nace Caín, y la razón por la que es llamado Caín es porque dice la madre, dice Javá, Kaniti ish et Adonai. He ganado un hombre para Adonai, o he adquirido un hombre con Adonai. Su hermano es llamado Hebel, y la Torah no explica la razón por la que es llamado Hebel. El primogénito, ¿quién es? Físicamente, naturalmente, el primero es Caín. Es el primogénito. ¿Por qué la Torah no explicó la razón del nombre de Hebel? Aquellos que saben hebreo ya sabrán la razón del porqué. Hebel, como dice también el proverbio, Hebel Ayofi. Vana es la belleza. Hebel significa vanidad. Pero ¿por qué no veamos la esencia del término Hebel en la esencia del término vanidad? Sino que en hebreo el concepto de vanidad o vano en este caso es como algo que se desvanece. Por ello es que Hebel literalmente no significa vano, sino que significa vapor, significa el humo, aquello que se desvanece, aquello que está y mañana ya no está. En ese contexto, a la vanidad se le llama en hebreo Hebel. Y esta es la esencia o el significado que la Torah nos ejemplifica con este título o este nombre del segundo hijo de Javá, Hebel. Esta tradición que leímos anteriormente de un primogénito natural que es desechado y en su lugar es elegido quizás al segundo hijo, al tercero, al cuarto o al quinto, o al hijo primogénito de otra mujer. Acá con Hebel y con Caín vamos a ver que se sigue repitiendo en todo el Tanaj. Ya mencionamos a
Ismael, en su lugar fue elegido Isaac. Luego vimos a Esav, en su lugar fue elegido Jacob. Reubén, en su lugar, Reubén es el primogénito, en su lugar fue elegido Yosef. Entre Menashe y Efraín, Efraín fue elegido, aunque Menashe era el primogénito. También podemos ver esta repetición, esta tradición perpetuada en la elección de Leví, de la tribu de Leví en el sacerdocio. Luego tenemos el caso de Moshe. Moshe es elegido como el líder supremo en lugar de Aarón, que era mayor que él. Lo mismo vemos en el caso de David. David no era el hijo mayor, sin embargo fue el elegido por Hashem. Como en una y otra vez David es descrito por Hashem como su hijo y Hashem como su padre. Y lo mismo ocurrió con Salomón. Es el elegido, es el hijo de Hashem, es el elegido también por David y por orden divina para perpetuar la dinastía de David. Pero que vemos acá en Génesis, otra vez en Génesis 4, la elección de Hebel en lugar de Caín. Hashem dice que se complació con la ofrenda de Hebel y dice el texto que Caín mató a Hebel. Seguro que ustedes comparten esta idea o percepción conmigo. Esa es la única historia de la Torá que termina trágicamente y no hay una solución como positiva. No hay una recompensa aparentemente. Caín mató a Hebel. ¿Y qué pasó con Hebel? ¿En dónde quedó la justicia divina? No se ha visto la venganza, la justicia divina, simplemente por expulsar a Caín. Si vemos de cierta manera, un decreto sobre Caín por su pecado, pero ¿qué pasó con Hebel? ¿Dónde está la justicia divina? A diferencia de Ismael e Isaac, Isaac sí fue bendecido, a pesar de que Ismael lo persiguió a muerte. Lo mismo de Esav con Jacob, Jacob fue bendecido. Lo mismo con Yosef y sus hermanos procuraban la muerte, pero Yosef al final fue bendecido. ¿Cuál fue la recompensa de Hebel? ¿Dónde queda la justicia divina? El testamento de Abraham, ¿recuerdan este documento? El testamento de Abraham es un documento, según los expertos, data aproximadamente del primer siglo de la era común. Y en este documento, que de hecho es considerado por los judíos de Etiopía, es considerado como un documento de mucho valor. Allí se habla cómo Abraham es transportado a otra dimensión, porque Abraham quería percibir cómo iba a ser el juicio final. Abraham está a poco tiempo antes de morir, por eso el título del documento es el Testamento de Abraham. Abraham expone las últimas palabras antes de morir para sus descendientes, y obviamente este documento no fue escrito por Abraham, sino que es un texto de contexto midrashico, es decir, del primer siglo, donde se estilaban este tipo de literatura que se llama apocalíptica. En la sección 12 y 13, Abraham, como les decía, es llevado a otra dimensión donde puede divisar el juicio final. Y Abraham pregunta a Mijael, porque es llevado por Mijael, el príncipe de los Malachim, y Abraham le pregunta, ¿quién es este magnífico, excelente juez sentado en el trono divino? Habían realmente varios tronos, pero para abreviar la sección del testamento de Abraham, se lo estoy resumiendo. Y la respuesta es, he aquí, Hebel. Hebel era uno de los jueces que iban a decretar el juicio final sobre toda persona. Hebel, el hijo de Adán. Y dice el texto que él iba a juzgar a toda la creación, iba a examinar a los justos, a los malvados. ¿Por qué? Porque el Eterno le había dicho, yo no voy a juzgar a los seres humanos, aunque finalmente el juicio final está en manos del Eterno, pero el juicio comienza por un hombre. Un hombre será el juez de los hombres. Más aún, dice el texto que debido a que todo ser humano, toda persona, tiene su origen con Adán, esto es el primer ser humano,
Entonces, en razón de ello es que Hebel, el hijo de Adán, es elegido, es quien juzgará primeramente. La fuente de esta imagen descrita en el testamento de Abraham está claramente Daniel 7, del verso 9 al 14. Ustedes recordarán la cita. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de día se sentó y el tribunal se sentó y se abrieron los libros. Seguí mirando las visiones nocturnas y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria, reino, etcétera, etcétera. Debido a que acá este personaje es escrito como hijo, el hijo del hombre, ¿quién es el hijo del hombre? En hebreo, Ben Adam, que significa ser humano, pero acá es una explicación literal lo que hace el testamento de Abraham. Aunque debo decir que Daniel 7:9 está escrito en arameo, hay unas secciones en arameo, por lo tanto, hijo de hombre es Bar Enosh, pero en hebreo esto es Ben Adam. ¿Quién es Ben Adam? ¿Quién es el hijo de Adán? Hebel. Y claro que en los escritos de los primeros discípulos, la comparación o la conexión es con el Mashiach, quien es escrito como Ben Adam, en este contexto de juicio. En la misma imagen que se refleja en el libro de Daniel, que es contextualizada por el testamento de Abraham, como Hebel, después de sufrir, es exaltado, después de morir, es exaltado en el mundo espiritual, es exaltado como el juez de los seres humanos después de sufrir. Lo mismo lo podemos encontrar, es decir, la misma imagen la podemos encontrar en Yosef. ¿Qué pasó con Yosef? Después que Yosef sufrió y simbólicamente murió, todo esto hizo que finalmente fuera exaltado. De tal manera que que Yosef, podemos decir que Yosef tenía el poder en sus manos de permitir vivir o decretar la muerte, no solamente de los hijos de Jacob, es decir, sus hermanos, la nación de Israel, sino también el resto de las naciones. Así que la imagen se sigue repitiendo. Un hijo preferido, un hijo elegido divinamente que sufre, finalmente le trae un bien a las demás naciones. Y ese sufrimiento al final se convierte para el bien no solamente de otras personas, sea sus familiares o la nación, sino que también la persona recibe un bien. En este caso, la exaltación. El mensaje es el siguiente: la víctima inocente ha sido exaltada. La historia de Hebel no terminó en Génesis 4. Hashem no es injusto. Es lo que tratan de decir todos estos midrashim. El mártir ahora es el juez en el trono divino. Y el mismo mensaje, donde lo encontramos en los escritos de los primeros discípulos. Los que veían a Rabbi Josué morir, ¿qué hacían? Se burlaban. Le decían: sálvate si es que puedes. Salvabas a otros y tú mismo no te puedes salvar. Y Josué les había dicho horas antes de morir: verán al Hijo del Hombre a la diestra del poder, es decir, en el trono divino juzgando. Todas las imágenes no son inventadas por Rabbi Josué ni por sus discípulos. Son imágenes que vienen de una larga tradición tanájica y midrashica. Pero en nuestros días todo este mensaje se ha dejado a un lado por parte del judaísmo contemporáneo. Por lo tanto, cuando mencionamos todas estas imágenes que son vivas, no solamente en el testamento de Abraham, sino en los libros de Enoch, en los segundos libros de Baruch, diferentes literaturas del primer y segundo siglo, donde el tema es, como hoy se define, apocalíptico. Hoy la gente dice: esa no es literatura judía. ¿Por qué? Porque en nuestros días esa literatura no se promueve dentro del judaísmo contemporáneo. ¿Por qué? Porque el judaísmo contemporáneo
es el resultado o la actitud de enfrentamientos religiosos. Los autores de todos estos documentos que estamos mencionando, que no eran Naxtratim, no eran discípulos del Mashiach, pero también ellos percibían al Mashiach de una manera muy, muy similar como lo hacían los discípulos del Mesías. Hoy tenemos que traer otra vez a nuestros estudios toda esta literatura, si es que queremos comprender los escritos de los primeros discípulos. Hay una cita más, y esta no se encuentra en sus notas. Hago referencia al Midrash Vaikra Rabá o Levítico Rabá, es un comentario midrashico del libro de Levítico. Ahí se menciona a Rabbi Yehuda ben Shimon diciendo el nombre de Rabbi Yosef ben Nehorai. Hashem siempre, dice Rabbi Yosef, Hashem siempre venga a los perseguidos, y pone de ejemplo entonces para sustentar su tesis el caso de Hebel y Caín. Y dice entonces Rabbi Yosef, Hashem eligió a Hebel porque fue perseguido por Caín. Lo interesante de este Midrash es que Caín, dice el texto en Génesis 4, Caín trajo al Eterno una ofrenda del fruto de la tierra. También Hebel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Eterno miró con agrado a Hebel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Es decir, según el texto de Génesis, Hashem favoreció a Hebel antes que Caín lo asesinara. Pero según el Midrash, Hashem favoreció a Hebel después de la actitud de Caín. Es decir, la elección de Hebel depende de su sufrimiento, de su martirio. Y la elección divina entonces es la manifestación de la justicia divina. La elección de Hebel es la manifestación de la justicia de Hashem. Vemos entonces que el mensaje se repite. La elección de un hijo que no es primogénito en lugar del primogénito. ¿Y qué hace esto? Hace que su hermano lo persiga, que su hermano le provoque sufrimientos, que su hermano le provoque mal. Cuando se elige a Isaac en lugar de Ismael, se ejemplifica más con Esaf y Jacob. Esaf persigue a Jacob. Y con Yosef vemos exactamente lo mismo. Cuando Yosef es elegido entre sus hermanos procuran la muerte de Yosef. Vemos entonces que esta imagen nace desde los primeros capítulos de Génesis con Caín y Hebel. Se elige a Hebel, Caín procura la muerte de Hebel. Pero alguno pudiese decir en esta noche, bueno, esto que he informado sobre Hebel y Caín es muy bonito, y que su exaltación, según está expresado en el testamento de Abraham y también el Midrash de Vaikra Rabá, en boca de Rabbi Yehuda ben Shimon, está todo muy bonito, Abdiel, muy simbólico, pero eso no es lo que dice el texto. Realmente son innovaciones. Lo que dice el testamento de Abraham, lo que dice el Midrash, son innovaciones de diferentes maestros, pero no es lo que dice la Torah. Alguno pudiese plantear esto y quizás tendría razón a primera vista. Porque en realidad, estimados oyentes, en realidad es que ese mensaje de la recompensa, de la justicia divina, de la exaltación del perseguido, sí se encuentra en la Torah. Solo que debemos de leerlo en el contexto de la época en que está tratando. Está tratando una época muy antigua, Adán, Javá, Hebel, Caín. Ese es el contexto, no podemos apartarlo de este contexto y traerlo a nuestra época. No. En los primeros capítulos de Génesis se está formando la raza humana. Esto es lo que el texto de Génesis nos trata de decir, nos está creando este contexto. Y ahora, con la ausencia de Hebel, todo queda en manos de ¿quién? De Caín, del malvado. Él es el varón del cual saldrá la próxima generación. ¿Qué clase de generación serán los hijos de este malvado? De este asesino. Es por ello que está escrito en la Torah.
Génesis 44 y 25. Después de la muerte de Hebel, dice el texto de la Torá. Y conoció Adán otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Shet, o Set en español. Porque dijo ella, Elohim me ha dado, es decir, en hebreo ahí está la connotación, Shet con Shat. Shat significa establecer o dar. Le puso por nombre Shet porque Elohim me ha dado otro hijo en lugar de Hebel, pues Caín lo mató. De esta manera, el texto en su contexto antiguo expone que en el nacimiento de Set hay una compensación por la pérdida de Hebel. Pero esto, repito, hay que leerlo poniéndonos en la época que dibuja el texto. Para nosotros hoy, por supuesto que el nacimiento de un tercer hijo jamás sustituye un hijo asesinado. Pero para la época que está dibujando el texto, el mensaje es muy claro. El nacimiento de Set prueba que la pérdida del hijo favorito de Hashem no es un final, y en el mundo físico se manifiesta con el nacimiento de un tercer hijo en lugar de este. Y en base a ello es que los Midrashim nos dicen que Hebel está sentado en el tribunal por su entrega, por su sufrimiento. En la antigüedad, por supuesto, el punto de enfoque no es el individualismo. No es necesario que el mismo individuo regrese o sea revivido o resucitado para que su papel en el rollo tribal o comunitario o familiar se perpetúe. Por ello es que Set debe ser percibido para el lector, para el estudiante, como ¿quién? Como Hebel revivido en el mundo de la materia. Quiero decir, el rol de Hebel de garantizar una generación buena, positiva, de justos, este rol de Hebel sigue vigente. Él es el elegido, él es el hijo amado, es el destinado a engendrar otros como él. Y este rol lo desempeña Set, como está escrito al final, en el verso 26 de Génesis 4. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enosh. Y por ese tiempo, dice el texto, comenzaron los hombres a invocar el nombre del Eterno. Vemos un resultado, vemos un fin positivo. Los hombres comenzaron a invocar el nombre del Eterno. Así que estas imágenes llegan hasta los días del exilio de Israel. Y es por ello que en sus notas les he colocado la cita de Oseas 11:1. ¿Qué dice el profeta? Cuando Israel era niño, notemos, ¿el niño de quién? Niño de Hashem, un niño que Hashem está cuidando, que está protegiendo, un niño que ha elegido entre las demás naciones. Cuando Israel era niño, Oseas 11:1, yo lo amé. Notemos otra vez el término Ahavá. Y de Egipto llamé a mi hijo. La imagen es muy clara. Un padre cuidando, protegiendo a su hijo. El contexto histórico acá es la época de los reyes de Ahaz y Hizkiyahu. La pregunta que quiero hacerles hoy es, ¿cuáles son las bases sobre las cuales Oseas construye esta imagen de un padre que se preocupa por su hijo? La imagen o la fuente de Oseas 11:1 la encontramos en el libro de Shemot 4:22, como lo pueden ver en sus notas. Dice Hashem, mi hijo primogénito es Israel, Bení Bejori Israel. Bereshit, Génesis 46:4 dice, yo descenderé contigo, esto dice Hashem a Jacob, yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver. Es en este contexto que el profeta habla sobre la restauración en los días, o sea, la restauración de Israel en los días en que se estaban enfrentando Judá, el reino de Judá, el reino de Efraín, Asiria y Egipto. El profeta Oseas está siguiendo un marco, imágenes previas, un patrón de eventos ocurridos anteriormente en la historia de Israel, y esto es lo que se conoce como profecía.
Ya leímos anteriormente que la redención de Egipto es una imagen de la redención mesiánica. ¿Recuerdan? Jeremías 16, vienen días donde no se dirá vive Hashem que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Hashem que hizo subir a los hijos de Israel de todos los países donde habían sido desterrados. Y de esta manera entonces es evidente otra vez que a través del Midrash se puedan entender las palabras del profeta Oseas en un contexto mesianista, en un contexto de redención mesiánica. Y para comprender esto, y este es el tema final, les traigo la cita de Mateo capítulo 2, o en el formato hebreo, Toldot de Josué capítulo 4. El mensajero aparece a Yosef, el padre de Josué, el esposo de Miriam, y le dice, levántate, toma a tu hijo y a su madre, huye a Misraim y permanece allí hasta que yo te diga según está destinado, porque Herodes buscará matar al niño. Notemos el término, el niño, haciendo una connotación otra vez con Israel descrito como niño. Así que levantándose tomó al niño y a su madre en la noche y fue a Misraim. Otra vez el término niño se repite una y otra vez. ¿Es por gusto? No. El autor está llamando la atención. ¿Por qué el autor no dijo así que levantándose tomó a Josué y a su madre? No, dice al niño. La conexión es claramente de un hijo y un niño. Estuvo allí hasta la muerte de Herodes para completar lo que fue dicho por el profeta. Mi Misraim karati lifni. De Egipto llamé a mi hijo. Es aquí entonces cuando el autor de Mateo cita las palabras de Oseas 11:1. Otra vez la pregunta es, ¿el autor está manipulando el texto? Esa opción es risible, como dije anteriormente. A nadie se le ocurriría que le tomasen como serio la aplicación textual de un texto, en este caso Oseas 11:1, que tomó lugar hacia cientos de años atrás en comparación con la época en que nació Josué. Entonces, ¿cuál es el propósito? El autor está basándose sobre este contexto que acabamos de decir, el contexto de Nebuá, el contexto de repetición de eventos, el contexto de patrón, de imágenes que se repiten. En la Torá se nos narra cómo Abraham en cierta ocasión en su vida tuvo que ir a Egipto. ¿Por qué tuvo que Abraham ir a Egipto? ¿Cuál fue la razón? Situaciones difíciles, hambruna. Y de esta manera es como que el primer patriarca, en él se encarna la imagen de Israel, porque los hijos de Israel también bajaron a Egipto por cuestiones de hambruna. ¿Y cómo Abraham sale de Egipto? Con riquezas, nos dice el texto de Génesis. ¿Y cómo salen los hijos de Israel de Egipto? Con riquezas, también nos dice la Torá. Por lo tanto, hay una repetición de imágenes. Y sobre esta repetición de imágenes, sobre este contexto, es que el autor de Mateo elabora su midrash, su explicación, cómo aplica Oseas 11:1 a el Mesías. Tienen en sus notas Bereshit 46:4, ya lo leímos, pero quiero resaltar acá cómo el midrash de Shemot Rabbah, es decir, el comentario explicativo Shemot Rabbah sobre el libro de Éxodos, explica cuando Hashem dice, yo descenderé contigo, Jacob, a Egipto, y yo también te haré subir. Está haciendo referencia, dice el Midrash Shemot Rabbah, está haciendo referencia a las dos redenciones, a la redención con Moshe y a la redención con el Mashiach. ¿Por qué? Porque el texto literalmente de Bereshit 46:4 dice Alja gam alo. Aunque esto se traduce como también te haré subir, literalmente sería te haré subir, también subirás, enfatizando doblemente que haré subir, es decir, haré que regreses a la tierra de Israel, Jacob. Y en este contexto, por supuesto, es que el profeta, la Torá llama a Israel hijo, y el profeta dice, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Cuándo lo llamó? Dos veces según Midrash del Shemot Rabbah, con Moshe y con Mashiach. Todas estas imágenes las tiene el autor del primer siglo, el autor de Mateo. Mashiach, entonces, según el autor, encarna a Israel.
Es decir, así como Israel es llamado hijo, también el Mashiach es llamado hijo, queriendo enfatizar en esta relación que existe entre un padre y un hijo. Un padre que cuida, que desde pequeño lo está protegiendo, que desde pequeño procuró que Yehoshua no muriera y lo manda al exilio a Egipto hasta que Herodes muera. Y por esto es que el texto hace referencia a Yehoshua como el niño, no lo identifica por su nombre. En Isaías leemos que Isaías 53, Isaías 52, Israel es llamado Sadik, siervo, y en otros contextos también el Mashiach es llamado siervo, el Sadik. Está escrito en Salmos 2:7. Beniatá, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado. Estas palabras de David son entendidas bajo el Midrash como una referencia al Mashiach. Masejet en el Talmud Babli, el Masejet de Sukkah, en Bereshit Rabbah también se habla de esto en las citas del Qumran. Cómo se hace énfasis en este texto como el contexto mesiánico. Estas son las bases, estas son las fuentes, estas son las imágenes en las cuales el autor de Mateo se basa para poder explicar la expresión de Egipto llamé a mi hijo en un contexto mesianista. Podemos entender entonces de manera clara cómo y por qué el autor utiliza las palabras del profeta Osea aplicándolas al Mashiach en el contexto de Herodes procurando la muerte del niño y la salida de Egipto de ese niño. Y la frase de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, esta frase no es una frase, podemos decir, de predicción. Claramente Oseas literalmente no estaba haciendo una predicción sobre el Mashiach, sino que el autor la toma como un patrón, una imagen que se repite en los días del Mashiach, lo que los antiguos llamaron profecía, nebuá. Y en este caso es sobre el Mashiach, que no solo personifica a Israel o encarna a Israel, y vemos que según el libro de Mateo, también el Mashiach pasa las mismas experiencias de Israel en el desierto, las pruebas. Es importante que abramos nuestros ojos cuando leemos la Torá y comprender que esas son las fuentes sobre las cuales los discípulos se están exponiendo. No podemos siquiera pensar que los discípulos elaboraron la idea mesiánica sobre la persona de Yeshua de Nazaret basada en la nada, basada en una opinión personal. No. Por supuesto que hubieron elaboraciones, pero no surgieron de la nada. Surgieron de una tradición tanágica. Son las imágenes, los patrones que se repiten en el Tanaj, las bases para la concepción mesiánica de los discípulos. Y obviamente antes de la existencia de los escritos de los primeros discípulos existieron otros midrashim, de los cuales hoy tenemos algunas copias, porque la mayoría de los midrashim que hoy se definen como rabínicos, a diferencia de, por ejemplo, los rollos del Qumran, que anteceden a Yehoshua, los escritos rabínicos, los midrashim rabínicos, son posteriores a Rabbi Yehoshua. Por lo tanto, cuando encontramos una conexión, una similitud entre los midrashim rabínicos y los escritos de los primeros discípulos, tenemos que concluir en que ambos, los rabínicos y los escritos de los discípulos, tienen la misma base, la misma fuente. Podemos decir, los mismos documentos que no llegaron hasta nuestros días, pero son los mismos. Y los rollos del Qumran nos confirman esta misma idea. Existían concepciones, existían imágenes elaboradas sobre el Tanaj, sobre las cuales hoy podemos ya valorar, podemos distinguir que no estamos ante documentos greco-romanos, sino documentos puramente judíos.